Ok. Bueno, gracias a todos por... Me mandaron ahí mensajes. Mi papá pues está mejor, gracias a Dios. Ahora estamos en proceso de búsqueda de un albergue donde pues necesita él atención especializada. Entonces tendremos que pasarlo a un albergue en los próximos días. Pero bueno, ahí vamos. Ya el susto pasó y ahora pues hay que garantizar cómo mejorar las calidad de vida en los próximos años. Bueno, eso les quería contar. He tratado como de ponerme al día, ¿verdad? Con todas las cosas que la semana pasada no pude hacer. Y una de esas fue que hoy en la mañana ya hice aquí los equipos, ¿verdad? Los grupos para las consultas del proyecto final. Algunos grupos ya me han contactado, ¿verdad? Para hacer como la primera parte, que es la selección del artículo con el cual van a basar su trabajo. Entonces, esa sería como la primera etapa. La segunda cosa que tengo que hacer, que hoy me recordaron, es compartirles el correo donde está, que se lo voy a compartir a todos, donde está las capacitaciones para el uso del SolidWorks y también las licencias, ¿verdad? Eso es algo que es propiedad del TEC y cada persona puede descargar y instalar el SolidWorks en su computadora, porque es una licencia institucional y las capacitaciones son de la gente de mantenimiento industrial. Ya, entonces, hoy, bueno, a más tardar mañana ya les estaría enviando un correo con toda esa información. Recuerden que si alguien quiere utilizar otro programa, se lo sepa usar, pues tiene toda la libertad para hacerlo. En el documento del proyecto final, ahí se establece qué es lo que se espera del isométrico, cuáles vistas, cuáles dimensiones. Entonces, mientras cumplan con esos requerimientos, usted puede usar a descripción suya otro programa, ¿verdad? Sí. En el SolidWorks también hay una persona que se llama Douglas Sánchez, que fue, pues ya está graduado, ya es ingeniero, pero él trabajó conmigo varios años haciendo diseños, etcétera. Entonces, él domina el programa en caso de que se ocupen consultas, ¿verdad? Cuando estén avanzando ya, pues él estaría dispuesto a algunos sábados, porque él ya trabaja, a atender consultas para los temas de detalles, de cómo se hacen ciertas cosas, etcétera. Entonces, eso, y sí que se me había pasado enviarlo, pero a más tardar mañana, apuntarlo aquí antes de que se me olvide. Todo lo tengo que apuntar porque ya, solo verlo aquí ya. Que estaría pendiente, pero si alguien quiere usar el Revit o quiere usar otro, toda la libertad. El AutoCAD de diseño, yo sé que no lo ven porque yo he hablado con Jorge y sé que en la carrera no se ve. Entonces, pero como le repito, total libertad de usarlo, siempre y cuando cumplan con los estándares que están establecidos en el documento de proyecto final. Ok. Yo subí un video de la clase del año pasado sobre ciclones y la primera parte quiero hacer como un pequeño repaso de eso y ver si tienen preguntas. Me falta. Con respecto a lo de las giras, vamos a tener una charla con la gente de Holcim. Ya Catalina me contestó que sí, creo que el 19 de mayo sería. Todavía Holcim ya les había comentado que está cerrado para visitas, entonces, pero ella amablemente aceptó darnos la charla sobre el proceso de producción y todos los equipos de control de emisiones. Ellos tienen videos y cosas, entonces, aunque no podamos
ir allá a hacer la visita, por lo menos vamos a tener pues la participación de ella explicando todo el proceso y los equipos que se usan allá. Y la Dos Pinos no me han contestado, entonces voy a insistir y apenas tenga noticias. Ya les dije que ya hicimos un primer contacto, pero el ingeniero del proceso de San Carlos no me ha contestado, entonces voy a insistir con él. Y la idea, ¿verdad? Como ya les había dicho, es que sea al final sea el 26 o el 2 de junio, eh, jueves. Solicité esas dos fechas, pero hasta que no me confirmen ellos no les puedo decir de fijo. ¿Qué más les tengo que decir? Ok. Me preguntó la gente que tenía consulta hoy sobre las actividades. Si se acuerdan el cronograma, voy a irme aquí. Entonces, si se acuerdan lo tengo aquí o lo tengo allá. Un momento. Si se acuerdan el cronograma, lo tengo aquí en el escritorio. Denme un segundo aquí. Emisiones, programa. Ajá. Entonces, como para que volvamos siempre aquí al cronograma y vemos el tema de los quizzes. En esta parte de equipos de control de partículas no hay quizzes, lo que hay son actividades de aprendizaje y en el reajuste que yo hice de las fechas, ¿verdad? Por las clases que no tuvimos, entonces se supone que tenemos que hacer esta actividad 1, ¿verdad? Que comprendería cámaras de sedimentación y ciclones. Yo ya lo tengo listo, esa actividad de aprendizaje. Hoy nada más voy a hacer un repaso, o sea, como complementar con lo del artículo, el tema de los ciclones, ver aquí algún ejercicio y decirles que ya esa actividad de aprendizaje 1 está lista. Está lista. Entonces, aprendizaje 1 está lista. Y de acuerdo a esto, ¿verdad? Yo creo que yo lo puedo subir desde hoy, ¿verdad? Desde hoy en la noche quedaría y habría que entregarla el lunes 9 de mayo hasta las 11:59 de la noche. Tendrían toda la semana y el fin de semana para hacer, básicamente son dos ejercicios, uno de sedimentadores y otro de ciclones, ¿verdad? Entonces, la idea es que esta actividad de aprendizaje 1 de sedimentadores y ciclones, ¿están ustedes? Ya tengo incluso la 2 hecha también todo, pero vamos a ajustarnos al cronograma y que recuerden entonces que no, ahorita no tenemos quizzes, solo esas actividades, la actividad 1 de sedimentadores y ciclones, la actividad 2 de precipitadores electrostáticos y filtros de mangas, la actividad 3, que tiene que ver con la parte de absorción eh, y absorción. Y la actividad 4, que sería el informe de gira, que ya como tal, pues solamente tendríamos una gira. Y quizzes, para que recuerden, solo tendríamos quizzes 5 y 6, que es sobre los sistemas de condensación y los métodos de tratamiento que son destructivos. Em, Eso sería para que lo tengan ahí presente y entonces sepan que hoy. Ay, aquí los veo. Que hoy voy a subir, ahí dice que el viernes, pero lo voy a subir hoy para que lo tengan. Yo esperaría que lo hagan en parejas, ¿verdad? Que lo hagan en parejas. Entonces, yo haría las parejas aleatoriamente. El Tech Digital me permite hacer eso y entonces, y subo la actividad ahí, ustedes la descargan de evaluaciones y tienen hasta el próximo lunes a las 11:59 de la noche para entregar los ejercicios resueltos, que son dos, em, que son ejercicios distintos a los que se habían dejado antes, em, porque sí los hice como, ya los tenía hechos, pues. ¿Alguna consulta, pregunta, duda de esto que acabo de hablar? Profe, ¿para cuándo sería la actividad? Para el lunes. Ok. Para el lunes 9 a las 11:59 de la noche.
Ok, perfecto. Ujú. Ok. Entonces, para que los sepan que habría uno esta semana, otra la otra semana. Bueno, cuando terminemos la parte de ciclones, quiero tener terminados ciclones antes de que venga Catalina a dar la charla, porque, eh, dije ciclones, quiero tener terminados filtros de mangas antes de que venga Catalina, porque la idea es que ella les va a hablar de precipitadores electrostáticos y filtros de mangas, que es lo que tienen ampliamente en Holcim. Entonces, la idea pues es que cuando ella nos comparta la charla, pues ya hemos visto ya los conceptos teóricos para que podamos sacarle más provecho a lo que todo lo que ella nos comparta. Y también podamos contestar las preguntas que ella hace, porque ella hace preguntas. Bueno, listo. Entonces, volviendo al tema del artículo, nada más quiero hacer énfasis y quiero hacer énfasis para, para todos los equipos de control, ¿verdad? Los que ustedes van a diseñar. eh, es importante pues tener como una hoja de ruta, ¿verdad? Una hoja de ruta es una serie de pasos que yo debo de seguir a la hora de hacer una actividad. En este caso es un diseño. Entonces, pues yo no me voy a poner a discutir las fórmulas, ¿verdad? Vamos, evidentemente aquí la parte memorística eh, no es importante, o sea, la parte de aplicación es la que es importante. Y que ustedes como repito, desarrollen una hoja de ruta a la hora de hacer un diseño de cualquiera de los equipos, ¿verdad? Esto es lo más importante. Cuando uno llega a un curso de diseño, eh, pueden pasar dos cosas, o que uno se sienta abrumado porque ¿de qué parto para yo hacer un diseño? Esa es una parte. Y la otra es que uno sienta que es algo muy sencillo. Claro que es algo sencillo porque es como juntar todos los conocimientos que ustedes ya tienen de los diferentes cursos, ¿verdad? Y aplicarlos a la resolución de un problema. Entonces, desde ese punto de vista, pues ustedes ya vieron toda la física, toda la química, toda la matemática, todos los cursos básicos que lo preparan a uno para enfrentarse a un problema y proponer una solución, en este caso el diseño de un equipo de control. Entonces, aquí, pues uno lo que necesita es tener cierta información, ¿verdad? Cierta información básica que es común a todos los procesos, ¿verdad? Y como ahora estamos empezando ya la parte de diseño y no hemos visto todos los equipos, entonces tal vez los que digan precipitadores electrostáticos no lo hemos visto, lavadores de gases no lo hemos visto, sí, no lo hemos visto, pero todos los equipos de control, ¿verdad? Partes de los contaminantes, que ya los hemos hablado ampliamente, y de una serie de características que yo tengo que considerar a la hora de diseñar cuando voy a un proceso industrial por primera vez, ¿verdad? Pues voy con un tipo de checklist donde yo más o menos hago una hoja de ruta en mi cabeza de qué necesito yo para poder plantear y resolver un problema, ¿verdad? Entonces, quiero que esto que voy a hacer ahorita, ustedes lo piensen para cada uno de sus equipos de control, ¿verdad? Unos tienen equipos de control de partículas y otros tienen equipos de control de contaminantes gaseosos, pero todos parten de la misma características de la corriente de gas. En el caso de los que van a tratar material particulado, necesitan una distribución de tamaños de las partículas. ¿Para qué? Para saber si mi equipo es eficiente a la hora de retirar ese tamaño de las partículas, ¿verdad? Y en el caso de la gente que tiene lavadores de gases, llámese Venturi, llámese torre de relleno, llámese torre de platos, ¿verdad? Todos buscan eh, a través de un disolvente, que puede ser una disolución o puede ser agua, eliminar un contaminante gaseoso y ahí lo que se usa es la solubilidad del gas
en el disolvente, ¿verdad? Entonces hay una serie de principios de química que ustedes ya conocen, ya saben, pero que los vamos a aplicar en un proceso industrial. Entonces, tomo esta parte del artículo que habla de diseño de ciclones y voy a hacer, como les dije, una hoja de ruta para que a la hora de yo ir a buscar el artículo, ¿verdad? Yo me enfoque es en el proceso. ¿Qué tipo de proceso yo tengo que buscar? ¿Qué características tengo que tener? ¿Verdad? Que es como un común denominador para todos el proyecto final, un común denominador, y en eso yo voy a enfocar mi búsqueda. Lo que les decía, el tema de las fórmulas, aquí no se trata de, aquí se trata de entender cuál es el principio, cuáles son los elementos que tiene cada una de las fórmulas, cómo se calculan, ¿verdad? Esa parte nosotros somos especialistas en cálculos, ¿verdad? Pero en agarrar información de cero y ver qué hago con ella, o sea, esa es la parte que ustedes están bien preparados, pero que se las trae, ¿verdad? Y que les da cierta inseguridad. Entonces, ok, por ejemplo, para este diseño de ciclones, pues yo voy a tener varias características que tengo que cumplir, ¿verdad? Una es la eficiencia, o sea, qué eficiencia de remoción necesito, ¿verdad? Y ya vimos en el artículo que se establecen valores permitidos de caída de presión y de velocidades, ¿verdad? Aquí tenemos una velocidad de entrada en el ciclón característica, ¿verdad? Que está reportada por la literatura de 22 metros por segundo, pero tengo un rango de velocidades que varía entre 15,2 y 27,4 metros por segundo, de acuerdo a este artículo de Echeverry. Si ven en el teor, ¿verdad? Les va a establecer otro rango de velocidades. Entonces, a la hora de seleccionar la velocidad, pues tengo que ver el caudal que tengo de gas, ¿verdad? Y las dimensiones del ciclón, ¿verdad? Y que cumplan con una caída de presión, dependiendo de si tengo un ciclón convencional o un ciclón de alta eficiencia o un ciclón de alta capacidad, ¿verdad? ¿Cómo hago la selección del ciclón? Como vimos en la clase anterior, ¿verdad? Tengo que observar la distribución de las partículas, ¿verdad? Y ver, de acuerdo a esa distribución de tamaños de partículas, cuál de los tipos, cuál de las familias de ciclones me va a funcionar mejor, ¿verdad? Para el objetivo que yo necesito. Recuerden que entre mayor velocidad tenga el gas a la entrada del ciclón, ¿verdad? Se supone que es más eficiente, pero también ocupo mayor potencia, o sea, hay mayor caída de presión y eso implica mayor potencia en los ventiladores. Entonces, hay que hacer un análisis costo-beneficio, ¿verdad? Eh, y determinar en el rango de velocidades cuál velocidad funciona bien para el propósito que lo necesito sin necesidad de hacer gastos innecesarios, ¿verdad? Eso es un arte. Entonces, básicamente, si necesitamos hacer la separación de material particulado, lo más importante cuando yo diseño el ciclón es el diámetro del ciclón, ¿verdad? De las dimensiones del ciclón, la que define el resto de las dimensiones es el diámetro del ciclón y vimos que entre más pequeño sea el diámetro de ese ciclón, ¿verdad? Más eficiente es en la recolección de partículas, sobre todo partículas pequeñas. Entonces, si yo tengo un caudal muy grande, pues lo que se busca es usar una batería de ciclones donde yo divida el caudal y pueda tratar toda la corriente de gas en diferentes unidades. Entonces, vean que aquí hablamos ya de diferentes tipos de criterios que yo tengo que aplicar. Entonces, por ejemplo, dice,
Los ciclones en serie se justifican en aquellos casos en que el polvo tiene las siguientes propiedades. Cuando hay una distribución amplia de tamaños, incluyendo una porción importante de partículas finas de 15 micrómetros para abajo, en cuyo caso se utiliza un solo ciclón de diámetro grande para recoger las partículas grandes de mayor tamaño y reducir la carga que ingresa a un otro ciclón de diámetro más pequeño. Y cuando las partículas tienden a flocularse, ¿verdad? Entonces ahí se justifica el uso de los multiciclones. Aquí quiero que vengamos acá. Dice, algunas características que debe cumplir la corriente de emisión para utilizar ciclones. Entonces, hoja de ruta suya en su equipo. ¿Qué características tiene que cumplir la corriente de gas para utilizar el equipo de control que usted necesite? Porque son común denominador, ¿verdad? Todos los equipos de control necesitamos las características de la corriente de gas, qué velocidades se establecen, ¿verdad? Qué flujos se establecen, característicos para el equipo de control que a usted le tocó. En este caso, digamos, de los ciclones, dice que el caudal de aire o el caudal de gases está estipulado entre 0.5 y 12 metros cúbicos por segundo a condiciones de referencia. Eso es súper importante, ¿verdad? Estos valores están a condiciones 0 grados centígrados y 273 Kelvin. Yo debería hacer alguna conversión, ¿verdad? A las condiciones de proceso, en caso de que en el problema me indiquen que las condiciones en que está fluyendo el gas son distintas a las condiciones en las que estos parámetros están. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya lo hemos discutido bastante cómo se hace y ustedes tienen pues las fórmulas. Aquí también, digamos, hablamos de la temperatura. Aquí es importante saber, ¿verdad? Que el proceso opera a ciertas condiciones y entonces los materiales de los que está hecho el ciclón pues tienen que resistir esas temperaturas, básicamente, ¿verdad? Y el material del que se escoja, ¿verdad? Tiene que resistir golpes de calor. ¿Qué significa eso? Bueno, que si en algún momento, por alguna condición extraordinaria, hay un aumento de, si la temperatura de operación normal es 100 grados centígrados o 120 grados centígrados, puede ser que en alguna condición extraordinaria, por un periodo muy corto, cuando se están haciendo ajustes de equipos, etcétera, esa temperatura puede aumentar, ¿verdad? Entonces hay que dar un rango de seguridad, ¿verdad? En el aumento de temperatura, generalmente de un 20%, para esos picos que se pueden dar cuando hay ajustes en el proceso y que los materiales de los que está construido el ciclón puedan resistir. Vean que en el caso de los ciclones igual, la concentración de las partículas también es otra aspecto, digamos, que se debe controlar cuando decidimos usar un ciclón de 2 a 230 gramos por metro cúbico y yo señalo a condiciones de referencia, ¿verdad? Aunque si tengo pues concentraciones más altas, pues yo tendría que utilizar multiciclones, pero la concentración de las partículas y la distribución del tamaño de las partículas es otra característica clave que yo tengo que utilizar, ¿verdad? Que tengo que buscar cuando hago un equipo de control para material particulado. Hay un procedimiento general de diseño, en el caso de los ciclones, seleccionar el tipo de ciclón dependiendo del funcionamiento y las necesidades requeridas, ver la distribución de tamaño de partículas de la corriente gaseosa a ser tratada. ¿Para qué? Pues para hacer una selección adecuada del tipo de ciclón, ¿verdad?
calcular el diámetro del ciclón con una velocidad de entrada que esté dentro del rango de velocidades. Este es un valor típico de 22 metros por segundo, pero no es mandatorio, es opcional. Y una vez que uno determina el diámetro del ciclón, pues a partir de eso, con las tablas, ya ustedes saben que por determinar el diámetro del ciclón, las otras dimensiones del ciclón quedan establecidas dependiendo del tipo de ciclón que usted haya seleccionado. Con el caudal, ¿verdad? Puedo determinar cuánto es el número de ciclones necesarios para trabajar en paralelo, ¿verdad? En caso de que el flujo volumétrico sea muy grande, porque recuerden que siempre es preferible tener un diámetro de ciclón pequeño, ¿verdad? Y muchos ciclones operando como un multiciclón para mejorar la eficiencia, porque a mayor diámetro del cuerpo del ciclón, menor eficiencia. Calcular la eficiencia del ciclón, ¿verdad? Si la eficiencia es baja para lo que yo quiero, entonces volver a seleccionar otro tipo de ciclón. Y una vez que ya pues hice esos cálculos, calculo la caída de presión, que lo que me va a dar es el consumo de energía que se necesita para que ese ciclón opere. Entonces, esta hoja de ruta que está aquí establecida para el diseño, ¿verdad? Tiene paralelos con los otros equipos de control de emisiones. Entonces, tengo que, en los casos de la gente que tenga, sea ciclón, sea filtro de mangas, o sea, precipitadores electrostáticos, ¿verdad? Entonces necesitan buscar en su artículo las condiciones del gas, la distribución de material particulado, ¿verdad? Con tamaños, y esa distribución de material particulado tiene que justificar el uso de ese equipo de control. Por ejemplo, los precipitadores electrostáticos funcionan con tamaños de partículas más pequeñas. Y aquí, digamos, quiero hacer, irme para acá. Y esta tabla está en la presentación de precipitadores electrostáticos. Pero aquí tengo el tamaño de las partículas. Aquí tengo 1000 micrómetros hasta 100 micrómetros. Estas son partículas perceptibles a simple vista. Partículas microscópicas de 10 a 1 micrómetro y partículas ultramicroscópicas de 0.1 hasta 0.01 y menores, que son partículas mucho más pequeñas. Aquí tengo las diferentes aplicaciones industriales donde se utilizan, donde se pueden generar estos tamaños de partículas, ¿verdad? Entonces, en moldeo, en minas, etcétera, ¿verdad? Puedo obtener partículas de mayores tamaños, ¿verdad? En la producción de cemento, por ejemplo, cuando se hace la molienda de la materia prima, antes de que se cocine en el horno cementero, voy a obtener partículas de mayor tamaño, ¿verdad? Entonces, si tengo, digamos, una mina de carbón donde se sacan las rocas de carbón mineral y se muelen, voy a tener partículas de mayor tamaño. Cuando tengo un proceso donde se genera material inorgánico, ¿verdad? De quema de combustible fósil, también voy a tener obtención de cenizas que pueden ser de mayor tamaño. En el caso de las partículas microscópicas, ¿verdad? Tengo polvos y humos metalúrgicos, producción de diferentes compuestos de azufre o, ¿verdad? Cloruro de amonio, etcétera. Diferentes procesos, ¿verdad? Pinturas, hornos donde se sequen vehículos o donde se trabaje con solventes, van a generar partículas de 10 micrómetros, ¿verdad? Hasta un poquito menor a 1 micrómetro, ¿verdad? Entonces, en estos procesos yo puedo encontrar ese tamaño de material particulado. Y después ya partículas ultramicroscópicas, ¿verdad?
en hoyo y en los diferentes tipos de nieblas y humos, pues voy a encontrar partículas ultramicroscópicas. Entonces, vean que si vamos en la parte de arriba de la gráfica, tengo los diferentes tipos de equipos, ¿verdad? Y en qué tamaños de partículas son aplicables. Entonces, las cámaras de sedimentación, pues para las partículas más grandes hasta 100 micrómetros, aunque el Teodor dice que hasta 50 micrómetros son bastante eficientes. Entonces se usa como equipo de pretratamiento. Los ciclones, desde 1000 micrómetros hasta más o menos como 8 micrómetros, ¿verdad? El Tudor dice más o menos hasta aquí, hasta 10 micrómetros los ciclones son eficientes. Lo que pasa es que para partículas más pequeñas, pues necesito una mayor potencia. Entonces puedo considerar otro tipo de equipos. Aquí aparecen los lavadores de gases, ¿verdad? Llámese Venturis, torres de relleno o torres de platos que funcionan con material particulado desde 100 micrómetros hasta 1 micrómetro, ¿verdad? Entonces, procesos donde se generen partículas con esa distribución de tamaño se pueden utilizar para lavadores de gases. Luego tengo los diferentes tipos de filtros, ¿verdad? Los diferentes tipos de filtros y aquí los filtros de tela. Su aplicación más importante son para partículas más pequeñas, de 10 hasta 0.1 micrómetros. Entonces, en minas, en procesos industriales como de metalmecánicas, etcétera, para se utilizan los filtros de mangas, ¿verdad? Y finalmente están los electrofiltros o los precipitadores electrostáticos, ¿verdad? Que son de los equipos de control de material particulado los más caros. ¿Por qué? Porque tengo que generar un campo eléctrico para cargar las partículas. Entonces su aplicación va desde partículas de 10 micrómetros hasta partículas menores, ¿verdad? Ultramicroscópicas. Se usan los electrofiltros. Entonces, de los equipos de control de material particulado son los más caros porque utilizan energía, ¿verdad? Para cargar, como les digo, las partículas, pero son sumamente eficientes, ¿verdad? Más del 99% de eficiencia con partículas mucho más pequeñas. Entonces, cuando yo hago la elección de mi artículo, generalizando, pues tengo que ver qué características pide cada uno de los equipos, ¿verdad? La distribución de tamaños de partículas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tenga partículas en el rango de tamaños en las que el equipo trabaja mejor y temperatura, las características del flujo de fluidos, y basado en eso, pues entonces, conociendo cómo operan los equipos y conociendo los procesos, entonces yo voy a buscar el artículo adecuado. Hoy les decía a las muchachas que estaban en consulta que yo no espero que escojan un artículo de diseño, sino un artículo de proceso, donde no esté el diseño hecho, sino que se genere un problema y ustedes a partir de ese problema, ustedes utilicen una serie de criterios para proponer un diseño, ¿verdad? Entonces, pues les muestro este cuadro, les hago estos comentarios como para ayudarles a ustedes a dirigirse hacia qué tienen que buscar en los artículos, ¿verdad? Tienen que tener, por ejemplo, para los lavadores de gases que todavía no hemos visto, ustedes ya saben que los contaminantes ahí son gaseosos, aunque los lavadores de gases también se usan para eliminar partículas, sobre todo partículas entre 100 y 1 micrómetro se pueden eliminar. Pero aquí básicamente trabajamos con la solubilidad. Entonces, si, por ejemplo,
se va a utilizar para eliminar óxidos de azufre o óxidos de nitrógeno, ¿verdad? Se puede utilizar agua, pero hay que tomar decisiones dependiendo de las características del material particulado, la temperatura del gas, si es mejor usar una torre de relleno o una torre de platos o un Venturi, ¿verdad? Que serían los 3 tipos de lavadores de gases que están asignados para el proyecto final. ¿Les va a dar inseguridad? Sí, probablemente sí, pero es una inseguridad controlada, ¿verdad? Es una inseguridad controlada porque yo necesito que ustedes se enfrenten a ese proceso constructivo, ¿verdad? Yo creo que ya en Aguas han tenido experiencias y básicamente cada vez que uno diseña algo, ¿verdad? Uno va al proceso, conoce el proceso, ve qué temperaturas, investiga toda esa caracterización de la corriente de gas y del contaminante y con base en eso uno plantea, ¿verdad? ¿Cuál equipo uno va a hacer? Aquí es mucho más dirigido porque ustedes ya saben cuál equipo les tocó, entonces tienen que buscar un artículo eh, que les funcione, ¿verdad? Para el diseño que ustedes tienen asignado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen dudas de esto que yo acabo de hablar? Porque digamos que me parece importante hacer ese comentario general para que tengan criterios para cómo buscar el artículo. Profe, yo tengo una duda. Cilia. Entonces, digamos, nosotros buscamos un artículo, no necesariamente tiene que ser de tratamiento o no tenemos que saber que en ese proceso ya usan el sistema que nos tocó a nosotros, No, sino buscamos uno, o sea, buscamos artículos hasta que encontremos uno que sea de un proceso donde se pueda en el que... aplicar el equipo que ustedes les... Ajá. Ok, ok, Porque, digamos, si gracias. buscan uno de diseño, si buscan el diseño, por ejemplo, a los que les tocó el ciclón, buscan un trabajo final de graduación o algo así, de un diseño de un ciclón, pues ya el trabajo está hecho. Entonces ahí el aporte de ustedes va a ser mínimo, ¿verdad? El objeto de esto es, sí hay que hacer supuestos, hay que buscar toda la información y partir de esa información para decir, bueno, vamos a escoger este por este y esto y esto. O sea, entonces la idea es como vivir todo ese proceso de cuando uno diseña, ¿verdad? La parte numérica, pues es el resultado final, es cierto, pero el proceso constructivo es donde uno aprende más, o sea, donde uno busca la información, hace los supuestos, etcétera, pues es ahí cuando uno se siente más inseguro, pero aprende uno más. Ya cuando uno obtiene el resultado final, pues ya toda esa parte la vivió, la padeció, no sé qué decirles, ¿verdad? Y el resultado final, pues es lo que uno obtiene y donde uno más aprende es en el proceso constructivo. Entonces, si buscan una tesis de alguien que hizo un diseño de un filtro de mangas, que ya tiene las dimensiones, el tipo de material, el tamaño de las mangas, cuántas mangas, etcétera, pues ahí no estamos, no estamos haciendo el ejercicio de la forma correcta, ¿verdad? Yo no sé si me voy a entender y por eso, digamos, estoy hablándolo así en grupo para que tengan claro que está totalmente pensado desde el punto de vista académico para que ustedes tengan un ejercicio de diseño, pero controlado, o sea, porque no es que yo lo sepa todo, pero sí que podemos compartir criterios, hablar, y ya cuando uno, digamos, toma esas decisiones que son las más trascendentales, pues aplicar fórmulas y hacer cálculos de dimensiones, pues eso es, con todo el conocimiento que ustedes ya tienen, lo más sencillo. ¿Sí me expliqué? Sí, sí me expliqué, o sea, sí. Sí, profe, sí. Ok, entonces, Profe, yo tengo, bueno, como un comentario, pregunta. sí, hágalo, Fabián. Es, bueno, nosotros encontramos, bueno, primero era preguntarle si podíamos usar trabajo final de graduación, tesis, pero me parece que sí con lo que está diciendo, o prefiere un artículo. No, pero bueno, un documento, digamos, un trabajo final de grabación, probablemente, si es de diseño, no.
Ok. Si es de un proceso, sí. Es que creo que nos ha Usted, costado como si- encontrar artículos que tengan como bien caracterizado el flujo y como por bien la eso les, descripción de los procesos productivos. Encontramos varias tesis que sí tienen esos, súper bien, ¿verdad? Hojas de hojas explicando el proceso y así. Y encontramos uno que era muy interesante porque ponían a comparar los 3 tipos de lavadoras. sí, no, pero no, esa no me No, sirve porque ya está hecha. O ok, sea, que sean de proceso, sí, pero que sean de diseño, no, ok. ¿verdad? ¿Sí me expliqué? Y lo que usted quiere es uno donde no hayan hecho ya el trabajo que tenemos que hacer. Correctamente, correctamente. Eso. O sea, para todos debe ser así, porque sí, yo sé que existen de diseño y sería nada más como agarrar y copiar y ya, o sea, y ahí no, el ejercicio no funcionó. O sea, sí funcionó para pasar, pero no funcionó para aprender, que es finalmente lo que queremos, ¿verdad? Tener esa experiencia. Y como les digo, ustedes ya tienen todo el conocimiento. Ahorita, en este momento, aunque ustedes se sienten inseguros, ya tienen todo el conocimiento para hacerlo, ¿verdad? Entonces, y ese es el objetivo de este ejercicio. Ujú. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, si aproveché este momentico para que tal vez la primera consulta de todos los grupos va a ser dirigida a esa, entonces, digamos que me les adelanto y espero que con este comentario, pues ustedes ya tengan más claro cómo buscar, ¿verdad? Y la idea es que lo veamos juntos, pero que ustedes busquen con criterio, o sea, que no se sientan en este momento, digan, bueno, es que lavadores de gases no lo hemos visto. No, ya vimos todo lo que es el flujo de gases, las características de los gases, del flujo de gases que vaya por el ducto, el tamaño de las partículas, los tipos de contaminantes, o sea, usted ya tiene toda la base para hacer el paso inicial, que es buscar un artículo con un flujo de gas, con las propiedades del gas que usted va a utilizar, ¿verdad? Si es partículas, la distribución de tamaños de partículas, de manera tal que sea aplicable al equipo de control que a usted le tocó. Otra cosa que quiero decirles es que los diseños experimentales de laboratorio, ¿verdad? Si encuentran artículos donde hacen un prototipo, tampoco son interesantes para el diseño, que es mejor utilizar caudales a nivel industrial, ¿verdad? Para que el ejercicio de diseño sea interesante, utilizando dimensiones de un proceso industrial y no de un prototipo de laboratorio, que también se utiliza, ¿verdad? Uno hace un prototipo antes de hacer un escalamiento para poder, digamos, definir las condiciones de operación. Entonces, a la hora de buscar el artículo, ese es otro criterio que deberían considerar. No buscar procesos a escala de laboratorio, porque les va a dar un equipo así chiquitito. Y entonces el ejercicio también, no es que no se pueda hacer, pero que digamos, pierde parte, digamos, de su objetivo. Bueno, vamos a hablar de este ejercicio de ciclones que me faltó de la vez anterior y luego voy a pasar a precipitadores electrostáticos y no hay más comentarios. Este ejercicio dice, se van a emplear 3 ciclones en serie para tratar gas catalizador cargado a 30 grados centígrados y una atmósfera. Tengo un flujo volumétrico de la corriente de gas, está en condiciones de operación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir la temperatura y la presión del gas no es temperatura ambiente. Tengo la carga de entrada, tengo que son 3 ciclones en serie y la eficiencia del ciclón 1 del 95%, la eficiencia del ciclón 2 del 87% y la eficiencia del ciclón 3 del 60%. Piden calcular la carga de salida de cada ciclón, la descarga másica en cada unidad en libras por día,
la masa diaria de catalizador que se recoge y la eficiencia global de colección. Si el sistema se desarrolló con una capacidad máxima de descarga de 3.500 libras por día, ¿cuál es la carga de entrada máxima permitida en granos por pie cúbico cuando se supone que la eficiencia global es de 99,6%? Entonces tenemos, son 3 ciclones en serie a esa temperatura, el flujo volumétrico a 25 pies cúbicos en esas condiciones. Tengo una carga de entrada en granos por pie cúbico y eficiencia global del 95%, 87% y 60%. Aquí importante, ¿verdad? Decir que la carga de entrada de 10,16 es para el primer ciclón, ¿verdad? Aquí aplica el 95% de eficiencia. Quiere decir que de esta carga de entrada, ¿verdad? Tengo una carga de salida. Esta carga de salida la vamos a calcular como, aquí está. Tengo la carga de entrada menos esa carga de entrada por la eficiencia del ciclón, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se recupera dentro del ciclón. Y esto, pues, lo que entra. Entonces, la diferencia entre lo que se recupera dentro del ciclón y lo que entra es lo que sale del segundo ciclón. La carga de salida del primer ciclón es la carga de entrada del segundo ciclón, ¿verdad? Y en el segundo ciclón hago lo mismo, ¿verdad? Tengo la carga de entrada para el segundo ciclón sería la carga de salida del primer ciclón por la carga de entrada por la eficiencia del segundo ciclón, que sería 0.87. Y en el caso del ciclón 3, aplica exactamente lo mismo, que sería que en el ciclón 3, la carga de salida del segundo ciclón sería la carga de entrada y lo que se colecta dentro del ciclón 3 es la carga de entrada por la eficiencia del ciclón 3, que es del 60%. Entonces, estas serían las cargas de salida, perdón, en cada uno de los ciclones. El flujo másico diario que me pregunta, pues básicamente si tengo 25 pies por segundo, uso los factores de conversión pertinentes para pasar a el flujo másico en libras por día. Y detalles interesantes aquí. Tengo pies cúbicos por segundo, tengo la carga de entrada, esa carga de entrada está en granos por pie cúbico. Entonces, recuerde siempre que en el libro cuando aparezca esto es una unidad que se utiliza para trabajar con material particulado, granos. Y entonces que un grano, para hacer la conversión de granos a libras, está este factor que tiene que anotarlo por ahí, tenerlo presente, que 7.000 granos es una libra. Entonces, como aquí me están pidiendo el flujo másico de entrada diario, ¿verdad? Entonces, convierto este caudal en pies cúbicos por segundo a un flujo másico de libras por día, ¿verdad? Esto no lo voy a explicar porque usted los entiende. Y aquí damos el tema de la concentración, de pasar de granos a libras, utilizando este factor de conversión. Y básicamente obtengo cuánto se captura diariamente usando los 3 ciclones en serie. ¿Dudas de esto que acabo de explicar? Entonces, cuando hablo de la descarga másica diaria, pues básicamente recordemos, bueno, que en cada uno de los ciclones se capta cierta cantidad de material y pues que dependiendo del mecanismo que tenga en la parte inferior del ciclón, ¿verdad? Sea un tornillo sin fin, sea una banda transportadora o sea un dispositivo, ¿verdad? Cerrado,
como aparece aquí en el artículo. ¿No? Puede ser que después del ciclón tenga un dispositivo, tenga un tornillo sin fin que va a una tolva, ¿verdad? O tenga diferentes tipos de mecanismos que lo que tienen compuertas y lo que buscan es pues que el material particulado no se reincorpore. Entonces, cuando en el problema me preguntan, ¿cuál es la descarga másica diaria? Pues lo que me están preguntando es cuánto en cada uno de los ciclones se está colectando, ¿verdad? Entonces, esa captación o descarga del ciclón va a ser el caudal de entrada, ya aquí expresado como un flujo másico de libras por día, por la eficiencia del ciclón. Entonces, uso directamente este flujo másico diario multiplicado por la eficiencia de cada uno de los ciclones. Y básicamente este valor es la cantidad de material particulado que se capta en el ciclón 1 en un día. Esta es la cantidad de material particulado en el ciclón 2 y en el ciclón 3 y que la captación total de ese catalizador o material particulado va a ser de 3.693 libras por día. Entonces, para sacar la eficiencia de colección, a pesar de que existen modelos como los que aparecen en el artículo donde usan una serie de parámetros para hacer el cálculo de la eficiencia, recuerde siempre que si usted tiene, como lo puse aquí, la carga de entrada y la carga de salida, usted puede calcular cuál es la eficiencia global de colección del equipo. Esta eficiencia global de colección, por supuesto que no contempla la distribución de tamaños, ¿verdad? Cuánto representa de partículas en una distribución de tamaños, ¿verdad? Cuánto se colectó de partículas de 0 a 10, cuánto se colectó de 10 a 20, etcétera, sino que me da un valor global de la eficiencia del equipo de control, ¿verdad? El 99,74% de las partículas se captaron en el ciclón. Distribución de tamaños, eso no me da, ¿verdad? Entonces se puede usar en todos los equipos de control de material particulado y también de gases, si tengo esos datos, pero teniendo cuidado con la información que yo puedo sacar de este número, ¿verdad? O sea que es una forma rápida de calcular una eficiencia, pero que no es fino. Profe, Sí, permiso. adelante. Tengo un par de dudas. Primero, en la grabación, usted había corregido el factor de conversión de granos y pies cúbicos y había puesto que un pie cúbico es 10.16 granos. Aquí. Ah, sí, En- tiene usted toda la razón. Sí, es que es este valor, no es un factor, o sea, bueno, aquí lo que sí, estoy haciendo nada más es multiplicando, entonces sí, aquí hay un error de que esto es 10,16, tiene usted razón. Porque este es el valor de la carga de entrada, entonces este es el valor de la carga de entrada. ajá, sí. Y la otra cosa es, en el cálculo de la descarga másica diaria, como los ciclones están en serie, entonces para el ciclón 2 y 3, el cálculo no sería lo que no se retiró en el anterior por la eficiencia de ese ciclón. Aquí es Porque, sí, sí. Porque ahí estamos haciendo, digamos, ese cálculo de hacer todos sí, usted como, tiene razón, o sea, este cálculo del segundo ciclón, ¿verdad? Deberíamos hacer la diferencia. ajá, Ay, para ver una cosa. Aquí tengo L15 por 0.05, que es la concentración de entrada, por 0.87. Ok, vea. Aquí estamos usando el flujo másico, ¿sí? Bueno, vamos viendo uno por uno. El primero,
En el primero estamos de acuerdo en que entra todo, ¿verdad? Entra todo, entonces tengo el flujo másico total por día por B6, que sería la eficiencia del ciclón 1. Sí, ¿Estamos? sí, Entonces digamos que ahí se colecta. En el ciclón 2 no lo hacemos así, o sea, aquí tenemos el flujo másico diario multiplicado por la concentración de salida, ¿verdad? Ujú. Por la concentración de salida, ese es este 0,05 por 0,87, que es la eficiencia del ciclón 2. Entonces aquí yo sí no estoy haciendo un producto directo de este valor por la eficiencia, sino que estoy considerando la concentración de salida del ciclón 1. sí. Bueno, yo lo que hice, pero me da el mismo resultado que usted, Ujú. fue hacer el flujo másico de entrada diario total menos la descarga másica del ciclón 1, sería Por la eficiencia. Ujú. la eficiencia del ciclón 2. Sí, igual, está correcto. Pero después, el que no Ay, me da igual a usted es el del ciclón 3. ajá. El de ciclón 3, vean, ahí lo ve, así, aquí está. Sería Sí, el valor total por la concentración de salida del ciclón 1 por la concentración de salida. Aquí creo que está el error, porque debe ser por este valor, ¿cierto? mm, sí, digamos, yo ahí lo que hice fue lo que... Ok, ahora ya no estoy segura. Bueno. Sí, ¿no? Jefe, Sí, señorita. cuando se utiliza el valor del ciclón 1, no sería 0,5. Es que Sí, ahí aquí usted está. pone 0,05, ajá, pero le pone un 0 antes, entonces Ajá. no sé si, Es que aquí está, a ver, pero una cosa. no sé si es que habrá como algún error o algo así. Espérate para ver. Ok, no, ya me dio igual que usted, profe. Ajá. Antes de cualquier cosa, sí. Espérate para ver ahora. Ya me entró a mí la duda. Entonces tengo. Sería L15 por la concentración de entrada en el ciclón 3, que sería. Vamos a ver si nos da igual. Vamos a hacerlo aquí. Sería más este valor por la concentración de entrada, que sería esta, por la eficiencia, que sería esta. Esta por entre 100, porque sí es porcentual. A ver. Tengo. ¿Están de acuerdo conmigo? Este sería, calculando otra vez, Rebeca, sería el caudal de entrada, es el caudal diario multiplicado por la concentración de entrada del ciclón 3, que sería B12, ¿sí? Por, vamos a ver, no voy a poner, 0,6. No me da igual. Está aquí y Sí, lo es hago. que a mí lo que me Punto confunde, profe, signo. es que digamos Ya. en la carga de salida de el ciclón 1, dice que el valor es 0,5, Ujú, 0,51, pero cuando usted mete el valor en la descarga másica diaria pone 0,05. ujú. Igual con el ciclón 3, digamos, utiliza un valor de 0,6, pero en la carga de salida el valor que viene es 0,06. Entonces eso es como lo que me confunde. Ujú. Espérense para pensar.
Para pensar, aquí tengo, eso está bien. Entonces, carga de entrada menos carga de entrada por la eficiencia del ciclón es lo que sale. Entonces, aquí es el caudal de entrada, vamos a ver, el caudal de entrada por la eficiencia de 6. Ajá, estamos bien. Aquí tengo. Sí, entonces aquí debería ser 0,5 si es directamente este. Es que no sé si, si tengo un factor, porque digamos, esto es la eficiencia y aquí, digamos, si cambio por 0,05, ¿saben? Para ver qué estoy calculando. Profe, Ajá, ese 0,05 no es el que salió lo que no se quedó en el ciclón 1, pues por digamos, eso, ese 5%. por eso, ¿sabe? Eso es exactamente. Ya. Aquí es lo que se capturó es el flujo másico por la eficiencia, es lo que quedó dentro del ciclón. Eso estamos bien. En el ciclón 2, ¿verdad? Yo tengo que ver lo que salió del ciclón 1 es el flujo por el 5%, por el 5%, ¿verdad? Eso es lo que siguió con la corriente de gas, ¿estamos claros? Entonces, este 0,05, sí, muchas gracias, es 100 menos 95% me da el 5%, que fue lo que no se colectó, que salió del ciclón 1 por el 87%, que es la eficiencia del ciclón 2. Sí, ya, ahora sí. Listo. Entonces, este 0,05 no es este valor, sino que es la diferencia entre ¿cómo es? Es el coeficiente de penetración, que es 1 menos la eficiencia. Rebeca, Lía, etcétera. Y todas las demás chicas, perdón, ese etcétera no se hace. ¿Sí me captaron? Sí, profe, gracias. Ujú. Y aquí el 13%, este es el 13%, es el 5% que salió del ciclón 1 y el 13% que salió del ciclón 2 por el 60% que es la eficiencia del ciclón 3. Así es. Gracias. Pero eso no sé. Profe, Sí, Rebeca. no, es que yo también estaba confundida porque, como le estaba diciendo Rebe, de multiplicar, o sea, que estábamos confundidas que se era multiplicar la carga de salida por el flujo diario, estaríamos haciendo Mal. grano por libras. Sí, está eh, mal. Sí, estaría está mal. mezclando, se puede, Sí, creo. sí, tienes razón. O sea, ahí siempre es importante hacer el análisis dimensional, siempre, 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 porque las unidades que utilicemos tienen que ser consistentes. Usted tiene toda la razón. Ujú. Alguien, no sé si los demás sí entendieron o alguien quedó confundido o tengo que volver a explicar, etcétera. Todo claro, profe. Ok, entonces nos quedamos aquí en la masa diaria de catalizador colectada, que es básicamente la suma de lo que se colectó cada uno de los ciclones. Y con base en la cantidad de catalizador que viene con la corriente de gas y la cantidad de catalizador que se colectó, con eso yo puedo calcular esta eficiencia. Si ven, esos son masas. Entonces, la masa colectada entre la masa total por 100 me da la eficiencia de colección. En ese caso,
no estoy usando esta fórmula. Estoy usando las masas discretas que tengo de lo colectado y lo que viene en la corriente de gas para calcular esta eficiencia de recolección. Entonces, no estamos usando esta fórmula, pero es un caso donde puedo usar las masas discretas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bueno, Ok. Entonces, me preguntan, la carga máxima de entrada para un 99,6% de eficiencia y una descarga de 3.500 libras por día. Entonces, ¿es 3.500 o 3.500 libras por día? ¿Sabe por qué este sí que no lo sé? ¿Cómo calculamos este? Pues básicamente, este está bien. Aquí está 3.500, ¿no es cierto? 3.500 libras por día y tengo la eficiencia de colección, entonces puedo calcular cuánto es la carga de entrada. Haciendo simple se llama un despeje numérico. ¿Dudas de este? eso es solo una regla de atrás, ¿verdad, profe? Solo es una regla de 3, exacto. ¿Verdad? Profe, yo tengo 2 preguntas. Ajá. Ahí no hay que hacer ninguna conversión por las unidades en las que está la carga de entrada para esa regla de 3. Claro que sí. Ok. Y la otra es que si se podía poner en la celda de eficiencia y recolección para apuntar cómo la sacó. Esta. Ajá, Ahí lo ve. sí. Listo. Gracias. Ujú. Ok. Bueno. Entonces, recuerden, como ya les mostré, que tenemos dos ejercicios, ¿no? Que en la actividad entonces 1 de sedimentadores y ciclones, que voy a dejar hoy, voy a corregir esto antes de subirlo, tiene tiempo hasta el lunes 9 de mayo para resolverlo, tienen que entregarlo en Excel. En el problema 1 tenemos una cámara, que diseñar una cámara de sedimentación, tiene todas las propiedades del gas y de las partículas y se les pide que calculen las dimensiones del sedimentador, el volumen total, el tiempo de sedimentación, el tiempo de permanencia y su eficiencia de remoción. Además, ¿verdad? Con las dimensiones del sedimentador que calculen en el punto A, ¿verdad? Deben, y en orden de cumplir con la legislación, esta unidad debe remover el 90% de las partículas que entra a la unidad. Entonces se planea hacer una ampliación del proceso con un aumento de caudal del 100% y le dan la siguiente distribución de partículas. Entonces la idea es que con ese cambio en las condiciones, responder a la pregunta si la instalación cumple con la legislación o no. Ese es el ejercicio número 1 de sedimentadores. Recuerden que lo más importante es la argumentación que hagan, ¿verdad? Eso es lo más importante. Obviamente que hay que aplicar fórmulas, que hay que hacer cálculos, pero sobre todo hay que argumentar. En el ejercicio 2, que es de ciclones, ¿verdad? Tengo igual, es una planta siderúrgica que tiene partículas y aquí usted necesita determinar, calcular el diámetro de corte. Esto está repetido. El diámetro de corte y la eficiencia de recolección con la información que se les brinda. Esos son los dos ejercicios.
para ciclones de la actividad de aprendizaje, que lo van a hacer en parejas y que las parejas van a ser al azar, las va a hacer el TEC digital, porque cuando lo suba, ahí yo le puedo poner que haga parejas al azar y entonces cada uno descarga de ahí. No le he subido todavía, pero entonces cada uno descarga de ahí el enunciado. Listo. Ok, entonces en el tiempo que me queda, vamos a hablar de el siguiente equipo de control, que es un precipitador electrostático. Bueno, esta es una foto tomada en una cementera. Aquí ustedes pueden observar, bueno, las diversas chimeneas que hay, pero este equipo que ustedes ven aquí, ¿verdad? Es un precipitador electrostático donde tengo una entrada de gas, ¿verdad? En esta zona de aquí hay una distribución, una parrilla donde se distribuye el gas. Ay, perdón. Arriba está la parte, digamos, de generación de los campos eléctricos y en esta zona que se ve aquí como rectangular están unas placas colectoras. En esas placas colectoras, bueno, ahorita las vamos a ver por dentro, ¿verdad? Entonces el gas pasa a través de estas cámaras que se generan aquí en esta parte rectangular y sale por aquí. Voy a poner un video, pero son equipos muy grandes, como ya vimos que se utilizan para recolectar partículas muy pequeñas, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la industria cementera o de la minería, ¿verdad? Donde el producto principal es el polvo que se genera, entonces se utilizan este tipo de equipos de control para material particulado muy pequeño. Bueno, tal vez Catalina el 19, que venga a darnos la charla, tal vez les pueda hablar de que ellos están haciendo un análisis de costo-beneficio, como la energía eléctrica es cara, ¿verdad? Entonces, ahora en la actualidad como que se están haciendo estudios para tratar de sustituir este equipo por filtros de mangas, pero todavía está como en estudio. Entonces, la idea es, ¿verdad? En una comunidad, si hay una comunidad aledaña, pues que esas comunidades aledañas no tengan problemas de material particulado, entonces por eso se usan este tipo de equipos de control que son sumamente eficientes. Entonces, básicamente fue desarrollado desde 1906 y la idea es eliminar partículas de las más pequeñas, de 1 micrómetro hacia abajo, ¿verdad? Son sumamente eficientes y se pueden trabajar en condiciones húmedas o secas y a mayores temperaturas. Entonces, en centrales termoeléctricas, donde por ejemplo se usa carbón mineral, ¿verdad? Para generar vapor en las calderas, se genera también cenizas volantes y esas cenizas volantes se capturan con un precipitador electrostático que básicamente lo que hace es cargar las partículas, hacerlas pasar por un campo eléctrico, que al estar las partículas cargadas se adhieren a estas placas colectoras y luego con un sistema mecánico de martilleo las partículas se desprenden y se recogen en tolvas. Ese es el principio. También se utiliza para, además de eliminar material particulado, también se utiliza para eliminar partículas de ciertos gases que se puedan ionizar con facilidad. Entonces se pueden recoger vapores de ácido sulfúrico o de ácido fosfórico o compuestos de sodio, etc. Les expliqué, ¿verdad? El uso de los precipitadores electrostáticos para partículas de 10 micrómetros y menos, ¿verdad? Sobre todo para las
partículas es donde su uso es importante. Ahora, ¿qué pasa dentro del precipitador electrostático? ¿Verdad? Entonces, básicamente yo tengo, voy a poner primero el video y luego me voy a devolver. Me cuentan si se escucha. Como una imagen habla más que 1000 palabras, entonces les vamos a poner el video primero y luego voy a regresar a las imágenes. Ah, no, ¿se escucha? ¿Me pueden avisar si se escucha? No, No, profe. profe. ¿Se escucha? Ok. Entonces, fue que cuando compartí, no compartí el sonido. Listo, listo. Ahí estamos. ESP, electrostatic precipitator, is a very advanced air pollution equipment that works on the principle of electrostatic precipitation. It can capture even the finest of dusts. It has a very high efficiency, and it can achieve emission levels of less than 10 mg per nm cube. It has very low pressure drop of less than 20 mm water column. Principle of ESP. When flue gas with dust particles is passed through a high voltage of electrostatic fields, electrons are released. The high voltage current is passed through the anodes. The leakage of current from the anodes is called corona. These electrons charge the dust particles negatively. The negatively charged particles sticks to the cathode. This process is called collection. The flue gas along with suspended particle enter the ESP through the CFD optimized splitter and GD screen, which evenly distribute the flue gas across the entire ESP. The emitting electrodes in the center of gas flow is maintained at high voltage. The entrained particles are given an electrical charge when they pass through the high voltage electric field. This forces the charged particles to migrate towards the collecting electrodes. The collected particles are then dislodged from the electrodes to the hopper by means of wrapping. The hopper is evacuated continuously through the dust handling systems.
We help to protect the environment. For a greener tomorrow. Unicon. Bueno, todos estos videos que utilizamos, ¿verdad? Son videos de compañías que construyen estos precipitadores electrostáticos, ¿verdad? Ahí tengo este otro. Aquí importante es que acaban de ver un video donde acaban de ver un equipo de control de emisiones en las magnitudes reales, ¿verdad? Entonces estamos hablando de equipos que pueden tener o tienen más de 20 metros de altura por, no sé, 20 metros de longitud. Entonces estamos hablando de equipos de control donde industriales, ¿verdad? Una de las cosas que lamento de que no podamos hacer las visitas es que ustedes puedan, con la experiencia real de ver los equipos en el campo, salir de la mentalidad de laboratorio, donde tenemos equipos pequeñitos, a un equipo industrial, ¿verdad? Donde manejamos flujos enormes, ¿verdad? Pero como son procesos industriales, entonces esas magnitudes son enormes. Este otro video que tengo aquí me va a servir para explicarles pues cada una de las partes del precipitador electrostático. También es una animación, ¿verdad? Entonces tenemos una entrada de flujo de gas. Aquí hay una placa de distribución de gas, ¿verdad? Y en esta parte que les dije, que es rectangular, tenemos placas y en el centro de cada uno de los pasajes tenemos alambres. Esos alambres están cargados, ¿verdad? Y generan una corona que va desde el alambre hacia cada una de las placas colectoras. El gas pasa a través de cada uno de los pasajes y las partículas de polvo se cargan momentáneamente, ¿verdad? Se ionizan y como estamos en un campo eléctrico, ¿verdad? Entonces las partículas se cargan negativamente y se mueven por una fuerza electrostática hacia las placas colectoras. Y una vez que se forma la torta de polvo en la placa colectora, en la parte superior hay unos martillos, que ustedes vieron en el video anterior, que lo que hacen es golpear la placa colectora y hacer que el polvo, ¿verdad?, caiga por las placas hacia la parte inferior, que son las tolvas, ¿verdad? La parte, digamos, de generación eléctrica, ¿verdad?, que hay un transformador y un generador, pues no es del área de estudio de la ingeniería ambiental, pero digamos que son de los componentes básicos del precipitador electrostático. Pero lo más importante es cómo funciona, o sea, cómo funciona a lo interno, ¿verdad? El principio de operación del precipitador electrostático, que es la carga de las partículas, al hacerlas pasar, al chocar, digamos, con electrones que se desprenden de los electrodos y que a través del campo eléctrico que se genera, pues se mueven por una fuerza electrostática y se unen a las placas colectoras. Y luego por un martilleo, ¿verdad? Básicamente ese polvo que se carga momentáneamente, se forma la torta y una vez que se une a la placa, ¿verdad? Una vez que las partículas dejan de estar cargadas, pues entonces se sueltan y por el martilleo caen a la tolva. Entonces lo que van a ver en este video, aquí sí voy a hablar, en el otro no hablé, este solo tiene música. Entonces, para irles explicando y las partes del precipitador electrostático. Lo pueden ver cuantas veces quieran, porque cuando uno lo lee, pues obviamente que no queda muy claro. Entonces, esta es de una compañía hindú. Entonces,
la parte de arriba está, ¿verdad? Los transformadores que generan los campos. En la parte de abajo están las tolvas, donde se recolecta el polvo. Una escalera de mantenimiento. Entonces, el gas viene cargado de partículas. Entra al cuerpo del precipitador electrostático. Hay, en principio, una placa. Esa placa lo que hace es distribuir el gas de forma uniforme a través de todos los pasajes, ¿verdad? Las placas ya tienen los alambres generan las descargas que cargan las partículas. Entonces el gas entra. Perdón, lo voy a parar un momento. Lo que pueden observar ahí en azul son los cables que generan las descargas y los rojos son las placas. Y los pasajes es eso, por donde pasa el gas, carga las partículas. Las partículas son bombardeadas con electrones, se cargan momentáneamente y se adhieren a las placas colectoras. Una vez que la torta se forma, hay sistemas martillos. Son martillos que lo que hacen es golpear las placas. Y sencillamente por la vibración, Profe, tal vez pueda apagar la música para que se le escuche mejor a usted. así. Entonces, pues es el principio de operación de un precipitador electrostático, ¿verdad? Entonces se genera un campo eléctrico, las partículas se cargan momentáneamente, se adhieren a las placas colectoras y luego por un sistema de martilleo el polvo se desprende y se recoge en las tolvas. ¿Ok? Ya tienen ustedes en los materiales de clase, en los archivos, tienen el capítulo del Teodor correspondiente y además en los materiales de clase, los sistemas de reducción de emisiones, tienen un artículo sobre precipitadores electrostáticos donde vienen cada uno de los componentes. Además de que les toca leer sobre lo que no es en el cronograma, nada más para que recuerden. Ya tienen asignadas, no sé, ustedes lo descargan de ahí y yo lo uso de aquí. Entonces, nada más para que recuerden que el capítulo 10 de precipitadores electrostáticos que nos toca ver esta semana y para la semana siguiente de paso, capítulo 12 que sería de filtro de mangas. Entonces, hay que hacer la lectura del capítulo 10 y para facilitarles un poco la comprensión, entonces, como les decía antes, está el artículo de precipitadores electrostáticos que ya está en los materiales. ¿Ok? Vamos a quedar aquí. No voy a seguir avanzando.
quiero que revisen ese material y el próximo jueves terminamos de ver ya en forma todo lo que las ecuaciones, cómo se calcula la velocidad de deriva, cuáles son las diferentes relaciones importantes para hacer el cálculo de las dimensiones del precipitador electrostático y vemos los ejercicios. Sí, María Paula. Nada más quería recordarle si por favor nos puede compartir el nombre de la tienda de los zapatos que nos había dicho para irlos buscando con tiempo para la gira, por favor. Ah, sí. Gracias. Se llama Kessler, pero yo les paso lo voy a buscar en el Facebook y les paso, lo pongo en el grupo de WhatsApp. Ok, gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves. Gracias. Lía, dígame. Sí, los zapatos tienen que ser así como de seguridad, como con punta de... muy bien. Perdón. Sí, tienen que ser, sí, se me activó aquí el celular. Sí, tienen que ser de seguridad, Lía, Ok, con ok. punta de acero, pero ahora hay unos que son baratos y buenos, que son livianitos y que son, o sea, no hay que comprar cosas, caprichos, ¿verdad? Hay zapatos de 20,000 colones, no, hay de 70,000 y hay de 20,000, ¿verdad? Entonces, ahí hay para mujeres así bonitos. Ahí en Kessler, como es la fábrica, ellos hacen zapatos para Elise, Recope, ¿verdad? Eso queda aquí en San José, en barrio, ay, por donde queda Recope, por ahí, por donde queda la República, ahí están. Y ellos hacen zapatos para el acueductos, para Recope, para no sé qué. Entonces tienen precios muy baratos y tienen zapatos industriales para mujeres con punta de acero y que son livianos, no son pesadísimos. Sabrina, Sí, profe, necesariamente hay que comprar de esos zapatos, no se puede ir a la gira con zapatos cerrados. no se puede ir con la gira con zapatos cerrados porque si vamos a entrar a las instalaciones, ellos lo exigen. En el caso de Holcim, sí, ellos tienen punteras, entonces a veces si van sin zapatos les ponen unas punteras que son como, bueno, son un poquito incómodas, pero digamos que existiría esa opción, pero en Los Pinos no, en Los Pinos sí son, o sea, nos revisan a la entrada y si alguien no cumple, la vez pasada, yo les conté, ¿verdad? Que iba una chica que llevaba un arete aquí, en la nariz, y era una cosa así, una chispita, una cosita chiquitita, y le hicieron quitársela, etcétera, o sea, sí son cuidadosos con eso, pero no hagan gastos todavía, o sea, dejen que les confirme la gira, ¿verdad? Pero sí es importante porque lo van a ocupar en el futuro, o sea, tampoco es que es una inversión que van a usar una sola vez y ya, sino que ya les van a quedar los zapatos para cuando en su ejercicio profesional tengan que hacer visitas, pues los tengan ya. Sí, Rebeca. Profe, yo tengo unas botas, pero ya me da miedo, como dice que son tan exigentes. Entonces, ¿usted no está en su oficina de vez en cuando para pasar a enseñárselos, a ver si Los jueves, funciona? bueno, sí, el jueves pasado no estuve por lo de mi papá, pero normalmente ahora los jueves voy a estar ahí, entonces tal vez puedan pasar si andan por ahí. Ah, ok. ¿Los jueves a qué hora, profe? Los jueves todo el día voy a estar ahí, pero desde la mañana hasta la tarde. Ah, bueno, gracias. Ujú. Ok, listo. Solo que en la tarde estoy dando clases, entonces, y usted también está en clase. Bueno, sí, tiene razón. Ok, entonces, no sé si hay más preguntas, pero como les digo, los que no tengan zapatos de seguridad, también se lo pueden pedir prestado a algún compañero o no, todavía no hagan gastos hasta que les confirme. Voy a tratar de que aquí el jueves ya llame al ingeniero y confirmar todo. Y entonces sí, ya sea que lo consigan prestado o ya sea que ustedes tengan la capacidad de comprárselos. Como les digo, es una inversión que los accidentes, como les digo, es una inversión importante porque a veces uno tiende a pensar, no pasa nada hasta que pasa. Entonces sí, es importante tener esos zapatos de seguridad. Pero si no tiene el dinero, los puede conseguir prestados, no hay problema. Recuerde que además de eso, tiene que llevar pantalón largo, ¿verdad? Preferiblemente de algodón y camisa de manga larga también, ¿verdad?
Bueno, nos vemos el jueves, si Dios lo permite. Hasta luego, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. gracias. Luego. Hasta luego.